Aquí estamos de nuevo con el buen propósito que aprendamos con las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos dan el mensaje de amor, ese mensaje puro y sincero que debe de haber en cada uno de nosotros. Porque todo aquel que no tiene la capacidad de amarse a sí mismo, no tiene la capacidad de amar a su semejante. Por eso es que estamos divididos, porque no practicamos el amor. Practicamos la división. Y eso es que nos tiene en la situación que estamos. Nosotros no tenemos amor. Y eso es bien difícil en nosotros. Tenemos que cultivar el amor para poder cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. Que dice de esta manera: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la doctrina del amor, la doctrina de la disciplina, la doctrina del rigor. Porque aquel que desata los demonios que están dentro de él para expulsarlos del templo del Dios vivo, es un hombre que se ama de gran manera. Y todo aquel que pasa ciego, sin darse cuenta qué es lo que sucede en su propia casa, o sea, en su propio cuerpo, siempre estará cometiendo errores. Y su malestar será la crítica contra de sus hermanos, contra sus semejantes. Todo aquel que se ama a sí mismo, ama a sus semejantes. Y si los ama, no los critica. Y nosotros pasamos criticando tanto a nuestro hermano, a nuestro vecino, a la casa de congregación, a las diferentes casas de congregación, y así es como hemos formado fronteras. Dios vino a enseñarnos para que nosotros nos amemos unos a otros, no para que estemos divididos, así como estamos hoy. Una casa de oración por otro lado, otra por el otro, otra por el otro, y ambos criticándose a diestra y siniestra. Que no es al mismo Dios que buscamos, que no somos nosotros la imagen de Dios, que no somos nosotros el templo y morada del Dios vivo. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto descontento? ¿Por qué tantas angustias en nuestras vidas? Porque no podemos vivir ni un momento dentro de nosotros. Se nos ha olvidado de que nosotros somos el templo y morada del Dios vivo y que solo necesitamos pedir. Y que el Dios está fluyendo en todo
nuestro cuerpo. Dios está en nosotros por nuestras fosas nasales, donde nos regaló Dios el soplo de vida, donde nos regaló esta boca para que usemos el verbo de Dios. ¿Y de dónde sale la palabra? Sale de nosotros. Y la palabra es el verbo. Así lo dice Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos intrigados en estar criticando a los demás? ¿Por qué criticamos a los demás? ¿Por qué no nos criticamos a nosotros? ¿Por qué no vemos nuestros propios errores? Y empecemos a ser el ejemplo de este gran pueblo, de este gran mundo. Convirtámoslo en un paraíso. No lo convirtamos en un purgatorio o en un infierno. Porque dependiendo como nosotros pensamos y hablemos, así vamos a vivir nosotros. Recuerda que la palabra tiene un gran poder. Como te puede hacer vivir feliz, como aún así te puede llevar a vivir en las peores desgracias o te puede llevar a la muerte. Nosotros debemos de ser cuidadosos en todo lo que hacemos y leer las Sagradas Escrituras para que nos guiemos de ellas, aprendamos de las Sagradas Escrituras. Ese es el consejo que yo les doy. Leamos las Sagradas Escrituras. Ahora quiero hablarles a ustedes sobre el capítulo 8 de Mateo, que nos tiene una gran información para que nos demos cuenta que como el agregado psicológico, el pecado que nosotros le hemos dado vida, tiene conciencia más que nosotros, porque el pecado nos roba. Nuestra conciencia. El pecado nos roba la luz. El pecado nos ciega. Nosotros debemos de ser cuidadosos y tenemos que robarle esa conciencia al diablo que está en cada uno de nosotros acá, de los agregados psicológicos. Porque así es. El pecado nos ha ganado y tiene más conciencia que nosotros y sabe lo que está sucediendo. Y aquí en las Sagradas Escrituras nos vamos a dar cuenta el por qué estoy diciendo esto en este momento. En este capítulo 8 de Mateo, y vamos a iniciar con el primer versículo que dice así: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. El versículo 2 nos dice: y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Solo imagínense qué fe más profunda y qué gran necesidad y con qué humildad pide el leproso a Jesús que lo cure. Y dice así el versículo 3: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Así lo dice el versículo 13. Este mensaje es directo de las Sagradas Escrituras. A nosotros. Y dice el versículo 4. Y entonces Jesús dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Solo imagínense qué mensaje más maravilloso nos está dando, porque es un mensaje de amor para nosotros. Yo les diré, hagamos y pongamos por obra las Sagradas Escrituras y nos daremos cuenta la transformación que va a haber en cada uno de nosotros. En el versículo 5 nos dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esto lo dice el versículo 5 y el 6 de Mateo. Solo imagínese la fe que tiene el centurión a Jesús, lo que él llega a pedirle, a que le cure al criado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Palabras de amor y de aliento que Jesús el Cristo todo el tiempo tuvo para todos y tiene para nosotros. El versículo 8 dice así, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo imagínense qué fe tenía este centurión, porque estaba frente al Hijo del Hombre. El hombre que ya había cumplido la ley y que está dando su mensaje y viviendo por la gracia del Padre. Y dice el versículo 9 de esta manera, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Eso le dice el centurión. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ven y va. Y al otro ven y viene. Y a mí y a mi siervo haz esto y lo hace. Solo imagínense lo que le dice Jesús, el centurión a Jesús. Y en el versículo 10 dice aquí, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pónganse a pensar. La fe es la experiencia directa. La fe es lo que tú sabes. La fe es lo que tú conoces. La fe es tu obra en tu vida. Y el versículo 11 dice así de esta manera, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sanarán con Abraham, a Isaac, a Jacob, en el reino de los cielos. Y dice así, se lo voy a repetir. Y os digo
que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oigan este mensaje bien especial que dice en este versículo 12, que nos dice así. Te lo voy a volver a leer para que le pongamos atención y que vean de dónde sacan a estos señores a las tinieblas. Los saca de adentro. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, o sea que vienen de adentro. Y allí será el lloro y el crujir de dientes por la desobediencia. El versículo 13 dice así de esta manera. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solo imagínense, si hubiera un hombre de esa calidad y lo viéramos y nos hiciera todos estos prodigios, todos estos milagros, ¿cómo le llamaríamos? Con esta mente podrida que tenemos y esta casa de Dios que la tenemos cubierta de ladrones. Por eso debemos de prepararnos, porque nosotros somos la imagen de Dios y el templo del Dios vivo. Que no se nos olvide. Versículo 14 dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Solo imagínense los milagros que andaba haciendo Jesús en esta tierra como hombre. El hombre que es 2 veces nacido. El hombre que aprendió a conjugar lo divino y lo humano. Porque con Jesús lo divino se hizo humano y lo humano se hizo divino. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Solo imagínense, solo tocó su mano. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Pongan atención en esta lectura. Versículo 16. Y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Este mensaje es muy maravilloso. Se lo voy a repetir. Y dice así, el versículo 10. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso lo dice el versículo 16. Y dice el 17 de esta manera. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó vuestros enfermos, cuando él dijo, tomó vuestras enfermedades y llevó a nuestras dolencias, y se llevó nuestras dolencias. Solo imagínense qué hombre podría hacer esto. ¿Cómo podría ser posible esto un hombre común? Que no haya
que no haya despertado conciencia, que no esté Dios con él. No lo podría hacer. Y miren Jesús, todos estos milagros que nos hizo, y así nos viene enseñando para que nosotros aprendamos y podamos vivir por gracia. Porque de otra manera, todo aquel que no cumple la ley no podrá vivir por gracia. Todos estos que andan diciendo de que ya estamos salvos porque Cristo vino y murió por nosotros. Vino, es cierto, por nosotros, para enseñarnos cómo teníamos que hacer para poder transformar nuestras vidas. Y nosotros seguimos siendo los mismos bárbaros de antes, criticando a medio mundo y haciéndole daño a medio mundo y haciéndonos daño a nosotros mismos, que es lo peor. Y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso lo dice el versículo 18. Solo imagínense un hombre de luz, cómo ilumina a los demás. Porque el hombre debe de predicar con el ejemplo y debe enseñar con la palabra. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, oigan el mensaje que Jesús le dice al escriba. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ese es el trabajo de amor, ese es el trabajo de sacrificio, es el que nosotros nos falta que hagamos. Dejemos de criticar y sirvamos a nuestros semejantes. Amémoslos como Dios nos ha amado. Y estaremos cumpliendo el primer mandato de la ley de Dios. El versículo 21 nos dice de esta manera: y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y que entierre a mi padre. Solo imagínense lo que le pide el discípulo a Jesús el Cristo. En el versículo 21, capítulo 8 de Mateo. Y le responde a Jesús de esta manera. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque todo aquel que no ha despertado conciencia, porque todo aquel que no se da cuenta que está lleno de agregados psicológicos, que está lleno de pecados, no puede darse cuenta que el muerto físico, el muerto espiritual, es cargado por marionetas, hombres sin alma, hombres sin corazón, hombres malvados. Por eso es que Jesús le responde: dejad que los muertos entierren a sus muertos. El versículo 23 nos habla de esta manera: y entrando él en la barca,
Y sus discípulos le dijeron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les responde en el versículo 26 y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande la bonanza. Un hombre que sabe dominar los elementos de la naturaleza. Un hombre dando su manifestación de amor al mundo y a la naturaleza, dándoles el mensaje, dándoles el milagro, para que nos demos cuenta que tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que transformarnos en hombres y que dejemos de ser bestias como somos hoy en día. Porque el pecado, eso es lo que te hace una bestia. Estando siendo aún la imagen de Dios y el templo y morada del Dios vivo. ¿Y en qué nos hemos convertido? Y los hombres se maravillaron, el versículo 27, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Solo se puede dar una cosa. Despertemos conciencia y empecemos a caminar por el camino correcto, amando a nuestros semejantes, amándonos a nosotros mismos, porque todo aquel que no se ama a sí mismo no tiene amor para nadie. Y cuando llegó la otra orilla, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Óiganlo bien este mensaje. Y vinieron dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar, por aquel camino. Y clamaron diciendo en el versículo 29, ¿qué tenés contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Oigan la conciencia que tenían, cómo conocían a Jesús los demonios, cómo lo conocían. Y oigan, todo, te lo voy a leer de nuevo y digo, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Solo imagínense qué conciencia ya sabía a lo que iba Jesús. En el versículo 30 dice así, y estaban paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Permítenos ir a aquel hato de cerdo. El versículo 32
Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y he aquí todo el hato de cerdo se precipitaron en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Así es como se termina el pecado, sacándolo de nosotros y destruyéndolo. Pero tenemos que conocerlo al enemigo secreto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Por medio de la oración. Andemos pendientes de nuestro Padre interno. Escuchemos la voz del Padre y nosotros sepámosle pedir. El versículo 33 nos dice así: y a los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Oigan este mensaje. Este mensaje es para todos nosotros y que lo comprendamos. Se los voy a leer el versículo 33 del capítulo 8 de Mateo. Y los que los apacentaban, o sea, los que los cuidaban, huyeron y vinieron, y viniendo a la ciudad contaron a todas las cosas lo que les había pasado con los endemoniados, dando fe cómo habían salido los demonios de sus cuerpos. Y el versículo 34, que es el último, dice así, del capítulo 8 de Mateo: y toda la ciudad salió al encuentro, y óiganlo bien, a pedirle a Jesús. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando le vieron y le rogaron que se fuera de su contorno. Este mensaje es para todos nosotros, para que lo hagamos carne y sangre, para que el amor de Dios sea manifestado en nosotros y sea la luz y el camino de nuestro semejante. El tema, siempre aprendiendo con las Sagradas Escrituras. Y muchas gracias a todos los que han estado en este en vivo, y espero de que continúen apoyándonos y que Dios esté siempre con todos nosotros.